soy Rosa y Carolina. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien. Ok, ¿podemos empezar con la entrevista? Sí, claro que sí. Ok. ¿Cómo surgió su método y cuáles fueron sus principales objetivos? Mira, realmente nuestro método, nosotros trabajamos con niños hasta los 6 años de edad. Desde la educación inicial hasta los 6 años de edad nos enfocamos más en niños de una edad preescolar, porque a esa edad es cuando inician en el proceso de volverse autónomos con ciertas cosas, ¿no? Es el momento más importante de los niños para volverse autónomos respecto a muchas cosas personales. Nuestro método surgió a causa de todo el contexto histórico que estábamos viviendo, ¿no? A nosotros nos tocó vivir un contexto de mucha pobreza en Italia, entonces pues realmente muy pocos niños estaban, ahora sí que pues estaban involucrados en la educación por el contexto histórico que se vivía, era la Segunda Guerra Mundial y pues realmente no contaban con los recursos suficientes para poder ir a una escuela y aprender de una manera correcta, ¿no? Nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar un método que más que nada les ayudara a aprender y a ser autónomos con las herramientas que tenían a su alrededor, porque no podíamos pedir cosas más allá de lo que se pudiera encontrar en sus casas, debido a que muy pocas familias contaban con un sustento, ¿no? Era mucha pobreza la que se vivía en ese momento y pues realmente tuvimos que adaptarnos y adaptar un modelo educativo a las necesidades y a los alcances de los niños de ese momento. Ok, muy bien. ¿Y cuáles fueron las principales características de su método? ¿Y cómo se diferencia de otros enfoques pedagógicos? Pues mira, nosotros más que nada, nuestro método está más enfocado no tanto a una enseñanza muy de libros, ¿no? Nosotros estamos más enfocados a una enseñanza, como te lo cuento, respecto a lo que rodea a los niños. En nuestro método se puede diferenciar porque para nosotras era muy importante el tema de la salud, de la higiene, era algo que priorizábamos demasiado, ya que eso nos ayudaba, por ejemplo, los niños más grandes, una vez que se hacían independientes en ese aspecto, podían ayudar a los otros niños. Y en ese momento, como te comento, se vivía un contexto de mucha pobreza. El hecho de que ellos tuvieran una buena higiene también era importante por las enfermedades, por muchas cosas que había en ese momento, ¿no? Entonces, ese es uno de las cosas que se pueden diferenciar, además de que nosotros en nuestro método utilizábamos canciones para cada etapa de la vida en el que el niño podía ahora sí que replicar estas canciones y aprender acorde a ellas, ¿no? Para nosotras era muy importante el enfoque artístico, un enfoque ahora sí que muy cultural. Eso es algo que igual nos puede diferenciar un poco, ¿no? Siento que nosotros nos enfocamos mucho en hacer entender a los niños de una forma que no fuera tan rígida de alguna manera y que nos pudiera enseñar a vivir y a sobrevivir en el contexto en el que se desarrollaba en ese momento. Muy bien, me menciona la parte de la música. ¿Qué importancia tenía esta y cómo se utilizaba para la educación de los niños? Mira, pues es justamente eso. Había canciones para cada bloque de enseñanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas canciones iban acompañadas de otros métodos. Por ejemplo, un método que utilizábamos también era uno que se llamaba museo. El museo igual tenía que ver con cosas que encontraras a tu alrededor, se ponían en un círculo, entonces a base de canciones creadas especialmente para los niños, canciones con mensajes por ejemplo, usábamos manzanas. La manzana es algo que te
acomodar sus juguetes en un orden, o acomodar en este caso los objetos que utilizábamos en un orden, ¿no? Saber lavarse las manos, es algo que ya empiezan a tener noción. Entonces, en el caso en el que nosotros veíamos que los niños no tenían esa capacidad, era cuando empezábamos ahora sí que a identificar qué era lo que pasaba, porque en este caso igual el apoyo de los papás era algo importante, ¿no? Nosotros igual basábamos nuestro método en que los niños se sintieran en un ambiente muy cómodo y, ¿cómo decirlo?, muy abrazador para ellos, ¿no? Que ellos se sintieran en un lugar, pero si entonces el contexto de su hogar no era bueno, pues obviamente eso hacía que de alguna manera los aprendizajes se retardaran, ¿no? Porque todo lo que hacíamos en escuela, en clases, pues obviamente si no se seguía aplicando fuera de ello, pues no se podía desarrollar de una manera correcta. Y a pesar de que nosotros tratábamos de utilizar una educación que podía darse igual en la casa, ¿no? Como te comento, no era algo realmente muy complejo, muy complicado, simplemente el saber seguir ahora sí que las instrucciones y no de alguna manera crear un retroceso en el proceso del niño. Entonces así es como nos dábamos cuenta y pues ya empezábamos a hacer ciertas investigaciones de qué eran los factores que afectaban al niño, su ambiente en la escuela, su ambiente con las personas, su ambiente familiar y todas las cosas que se estaban viviendo en ese momento. Muy bien, me mencionas que la parte de la familia es muy importante para este método. ¿Cómo es que los involucraban a los padres? ¿De qué manera los hacían parte de la educación o del aprendizaje de los niños? Pues realmente nuestro método pues nos involucraba demasiado a ellos. Nosotros teníamos que tener también un contexto anterior de qué es lo que se estaba viviendo en su hogar, ¿no? Entonces, pues nosotros teníamos que estar en constante contacto con los padres para saber qué era lo que estaba pasando en las casas, ¿no? Porque, por ejemplo, no puedes darle la misma atención y la misma educación y las mismas cosas a un niño que, por ejemplo, acababa de perder a un familiar que fue a pelear en la guerra, ¿no? Y a un niño que a lo mejor estaba con su familia y aunque vivía un contexto de pobreza y varias dificultades en la vida, pues no tenía esa parte de haber tenido una pérdida. Entonces nosotros teníamos que estar en constante comunicación con la familia para saber qué era lo que les rodeaba y cómo nosotros podíamos ayudarlos y podíamos ayudarlos a seguir en ese proceso de aprender, ¿no? Ok, muy bien. Ya por último, ¿qué consejos nos darían a nosotros los docentes para implementar esta parte de su método de ustedes de una manera correcta y que no sea efectiva? Mira, pues realmente yo creo que podría ser como un consejo para los docentes, pero también para los padres de familia, justamente el tener un contacto muy estrecho, ¿no? Porque realmente somos las dos bases de los niños. Lo que se aprende en la escuela se aplica en la casa y lo que se aprende en la casa se aplica en la escuela. Entonces, si no se tiene una buena comunicación entre padres y docentes, no podemos saber la manera de ayudar a los niños y hacerlos llevar un proceso efectivo y realmente sano, ¿no? Porque a veces creo que los docentes caen en la repetición de ciertas cosas que al contrario de hacer aprender a los niños, simplemente los hacen estancarse o quedarse en un retroceso. Entonces creo que debemos igual de tomar mucho en cuenta que los niños, como todas las personas, tienen sentimientos, ¿no? Tienen sentimientos y son personas que se afectan mucho emocionalmente. Entonces realmente depende mucho igual del estado emocional del niño, de cómo se sienta de cómodo en casa y en la escuela, para que el niño tenga un desarrollo sano, un desarrollo pleno y que pueda ir adquiriendo más conocimiento.
además de no solo dejarlo en cosas ficticias, sino que rodearlo de cosas que están en su vida cotidiana, ¿no? El enseñarlo con situaciones que se puede encontrar todos los días, porque a veces los docentes tienden a crear muchas situaciones ficticias que probablemente ellos no van a entender cómo aplicarlas en la vida real, pero si les damos a